Ay, no, ¿qué hice? Ya. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Entonces vamos a ir hablando sobre los enteroparásitos. Como su nombre lo dice, viven dentro de lo que es el intestino, ¿no? En el tracto digestivo, estos parásitos, como ya hemos ido repasando, podemos ver de manera microscópica, ¿no? Con el uso de lo que es el microscopio y en el solo a simple vista, ¿no? Macroscópicamente. Estos parásitos, como los hemotisulares, tienen ciclos evolutivos monoxémicos, es decir, que necesitan solo de una especie para poder completar su ciclo evolutivo, y otros de tipo heteroxémico que necesitan de varias especies para completar también su ciclo evolutivo. El mecanismo de acción es meramente expoliatriz, ¿no? Es decir, nosotros competimos con los parásitos para poder nutrirnos, ¿no? Y algunas veces cuando ya hay mayor cantidad, ya no nos deja nutrir a nosotros y vamos sufriendo con lo que son las anemias o las desnutriciones, ¿no? Entonces, tenemos que ir recordando, la parasitología se clasifica en artrópodos, protozoos y helmintos. Dentro de los helmintos considerados enteroparásitos están los platelmintos y dentro de los platelmintos, los tremátodos, tenemos a la fasciola. También se considera enteroparásito, ¿no? Ya que hemos hablado también en las fasciolosis, era también un histoparásito, ¿no? Dentro de los céstodos tenemos a la tenia, ¿no? Que hemos llevado recientemente. Las tenias, cuando hablamos de teniasis, estas pueden ser producidas por esas tres especies que les he dicho, tenia solium o tenia saginata, ¿no? La tenia solium, porque yo consumo carne de cerdo, me voy infestado con larvas, ¿no? O quistes de lo que es la tenia solium, de cerdo en este caso, voy a infectarme o voy a sufrir de teniasis, ¿ya? Y cuando como carne de res, voy a sufrir de tenia saginata, ¿no? Entonces, esos son los parásitos considerados enteroparásitos. La teniasis es un céstodo, ¿no? Un gusano plano, acintado con fragmentos. Es de tipo hermafrodita, les dije, ¿no? No necesita de un macho o de una hembra para poder reproducirse, ¿ya? Dentro de otros parasitosis que son los nemátodos, ¿no? Los nemátodos, dentro de estos nemátodos, también considerados enteroparásitos, es el más grave, ¿no? El Ascaris lumbricoides, que es más frecuente. Este Ascaris lumbricoides se puede uno infectar por consumir alimentos que estén infestados con huevos, ¿no? De estos ascaris lumbricoides. Entonces, el mecanismo de infección es por fecalismo o estén contaminados las aguas, ¿no? Con estos huevos de ascaris lumbricoides. Entonces, son gusanos igual cilíndricos, pero dioicos, que quiere decir que son de sexos diferenciados. Hay un macho y una hembra. Hemos dicho que los gusanos hembras son más grandes, que pueden llegar a medir hasta un promedio de 50 centímetros, ¿no? Entonces, como verán, son grandes, ¿no? Imagínense, y la complicación más grave que ocasiona a nivel del intestino son las obstrucciones intestinales, ¿no? Por Ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces, también es frecuente dentro de los protozoos que se consideran enteroparásitos, tenemos a las amebas, ¿no? Que es producido la amebiasis por la entamueba histolítica, ¿no? Que hemos dicho que se produce, la clínica es que tiene deposiciones líquidas con moco y sangre, ¿no? Y es de tipo también cosmopolita, ¿no? Entonces es por consumir los huevos tetranucleados de esta tenia, tiene solo dos formas evolutivas, ¿no? Lo que es el huevo y el trofozoito. Y también otro protozoario considerado un enteroparásito son las yardias, ¿no? La yardia lambia o yardia duodenalis, ¿no? Entonces esto es un protozoario flagelado que el mecanismo de infección también es por fecalismo, más que todo por consumir aguas que estén infectadas con esas dos formas evolutivas también que tiene, que es la forma de trofozoito y el huevo, es decir, el quiste, ¿no? Que son bien resistentes al medio ambiente, ¿no? Entonces,
también de ese medio nos vamos a infectar y sin embargo tiene dos formas evolutivas, ¿no? Que les he dicho y la forma clínica de presentación es una aguda y una fase crónica. Cuando hablamos de la aguda, a veces las deposiciones son líquidas, ¿no? Explosivas, con tenesmo, ¿no? Entonces, los pacientes se van a ir deshidratando y posteriormente se hace crónico, no lo tratamos al paciente y la complicación más grave de estas giardiasis es el síndrome de malabsorción, ¿no? Sin embargo, de estas dos, la diferencia de estos protozoarios es que la ameba es más invasiva que la Giardia lamblia, ¿no? ¿Por qué es invasiva? Porque se va a ir a lo que es el extraintestinal, ¿no? Y nos produce daño a nivel del hígado, otros órganos que ya les he hablado en las teóricas, ¿no? Y los ciliados, coccidios también, ¿no? Que hemos ido llevando. Otros artrópodos como los mosquitos también pueden ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo de estos enteroparásitos? Es importante siempre cuando hablamos de la giardiasis tomar agua potable, ¿no? O agua hervida, ¿ya? Y si nosotros vemos en áreas rurales que el agua viene por la cañería o por un tubo, ¿no? Entonces no siempre va a ser potable, ¿no? A veces lo arrastran de los ríos, ¿no? Lo van trayendo del río y el río está contaminado con las cloacas que decimos o las excretas de los seres humanos, ¿no? Es decir, esa comunidad tiene lo que es la alcantarilla o esa ciudad, pero las alcantarillas van desembocando a los ríos y los ríos no son tratados y los pacientes o los pobladores a 2 horas más abajo toman esas aguas sin hervir, ¿no? Entonces de esa manera se van a infectar estos pacientes, ¿ya? Además es importante la nutrición de los alimentos, ya que tiene un mecanismo de exfoliatriz más que todos los enteroparásitos, entonces los pacientes deben de alimentarse alimentos que sean equilibrados, ¿no? Algunos en áreas endémicas solo comen a expensas de carbohidratos y entonces los pacientes, además que tienen parásitos, se van más desnutriéndose, ¿no? Entonces, estas enteroparásitos son de tipo cosmopolita, se encuentra en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, además que produce en los niños retraso en el crecimiento y además desnutrición y anemia, ¿no? Eso es como complicación de estos pacientes. Además que estas parasitosis se puede prevenir, ¿no? Pero a veces no hay mucha información. Por eso ustedes cuando vayan a provincia tienen que hablar por lo menos en el día o por lo menos un fin de semana sobre alguna parasitosis para poder ayudar, ¿no? Con la información, ya que estas parasitosis se pueden prevenir, ¿no? Entonces, si es que por tomar agua nos vamos a infectar, tienen que hacer hervir el agua, o por no lavar, porque hay deficiencia en el lavado de manos, o a veces a los niños lo dicen que se va a lavar la mano y los niños de 4 años, 2 años no saben lavarse las manos correctamente, ¿no? Entonces tienen que ser guiados por un adulto, ¿no? Generalmente en áreas rurales los niños cuidan a otros niños, ¿no? Entonces, muy importante, chicos, el tomar en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar, siempre hay que tomar en cuenta los factores de riesgo, si tiene agua potable, de dónde viene el paciente, de qué se alimenta, qué come más que otros, tal vez no come carne, solo algunos áreas, por ejemplo, comen puro chuño, o puro postre, ¿no? O arroz nada más, o yuca van a ir consumiendo, entonces no se están nutriendo los pacientes y cuando hacemos controles de talla y peso están disminuidos, ¿no? Ahí tienen desnutrición. Y le preguntas qué come, no tiene, solo una vez al día puede comer, ¿no? Entonces es muy importante porque no tiene agua o no produce, no tiene trabajo, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes para poder diagnosticar. Hemos hablado de las vías de infección y mecanismos de ingreso de los parásitos, ¿no? Espero que esté claro. Cuando hablamos de vías de infección, no quiere decir que ingresa por la vía oral, por la vía digestiva, cutánea, ¿no? Cuando hablamos mecanismo, por ejemplo, si decimos que es por vía oral, va a ser por el fecalismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos parasitosis, la teniasis, la ascariasis o toxoplasmosis, se produce que es por la ingesta de alimentos que estén contaminados, por ejemplo, por huevos,
en la tenia, ¿no? Por huevos de Taenia solium, o puede ser, o cuando hablamos en este caso las formas larvarias que van a estar en los músculos de, ya sea de la vaca o del cerdo, ¿no? Y de esa manera teniasis. Y las ascariasis también por consumir alimentos, ¿no? Que estén infectados, agua o verduras frescas que estén infestadas con huevos de Ascaris lumbricoides. En las toxoplasmosis también hemos hablado de que la toxoplasmosis no solo por tener gatos que no tengan control veterinario podemos sufrir de toxoplasmosis, sino también por consumir alimentos que estén contaminados con esos huevos de Toxoplasma gondii, ¿no? Por eso les había dicho que según la OMS se considera como una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no? También por vía oral es la vía de infección, en este caso cuando hablamos de la yardiasis o amebiasis. Por ejemplo, las amebiasis o yardiasis van a ser más que todo la amebiasis por ingesta de agua que esté contaminada con huevos de Giardia lamblia, ¿no? O en su caso también puede ser que esté contaminado con huevos de las amebas. Estas tienen solo dos formas evolutivas, ¿no ve? Que es el trofozoito y el quiste. El quiste es la forma inmóvil, la que no se alimenta y la más resistente. Sin embargo, el trofozoito es la forma móvil que no resiste al medio ambiente. Si tú encuentras en el copro parasitológico trofozoito, quiere decir que el paciente está cursando con la patología, ¿no? También va a ingresar por la vía oral, ¿no? Por manos contaminadas. Si yo no me lavo las manos después de manipular la tierra, ¿no? Después de ir al baño, ¿no? Entonces, en mi mano puede estar los huevos cuando hablamos de la yardiasis, amebiasis o oxyuriasis, ¿ya? Por eso es importante el mantener recortadas las uñas también, ¿no? Por ejemplo, las giardias ya hemos hablado, las oxyuriasis hemos dicho que el mecanismo de infección es ano-mano-boca, porque los parásitos producen prurito intenso, ¿no? Solo en las noches, ¿ya? Entonces, los oxyurius va a ser por ingestión, ¿no? De huevos larvados, L2 que les había dicho, ¿ya? Y es más frecuente en pacientes que viven en hacinamiento, les dije, ¿no? Como cuarteles, guarderías, ¿no? Si toda esa guardería, un niño está enfermo con oxyuriasis, tienen que tratar a todo el grupo, ¿no? A todos los niños de la guardería, ¿ya? Y es más a la familia más, ¿no? Por eso es familiar. También es de tipo cosmopolita. En cualquier parte del mundo va a producirse la oxyuriasis y además que no es un geohelminto, es un nemátodo, pero no entra en contacto con la tierra, ¿no? No entra en contacto con la tierra directamente, se vuelve, ¿no? O sea, sale solo en las noches, mira de la ventana, como ve que es algo frío, se vuelve a ingresar, ¿no? No sale. Por eso nos sirve el coproparasitológico, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Pero no es tan certero para el diagnóstico, ¿ya? También hay por vector, ¿no? El mecanismo de infección, las vías va a ser por vía oral, pero el mecanismo son vectoriales, ¿no? Va a ser transmitida por los vectores. En este caso, por ejemplo, en las amebiasis puede arrastrar los huevos, ¿no? Digamos, porque los pacientes hacen sus deposiciones fecales al aire libre, no tienen baño, entonces va una mosquita o las hormigas pasan por ahí, las ratas pueden traer igual a los huevos, ¿no? A los huevos de la entamoeba histolítica. Como hemos dicho que es invasiva, produce graves daños, ¿no? En la toxoplasmosis también las moscas, las arañas, cucarachas, cualquiera puede igual transportar los ooquistes, que es la forma infectante, y que se llama los quistes tisulares, que pueden estar también en las carnes que estén poco cocinadas, ¿ya? Y las heminolepsiasis son céstodos, ¿no? Son gusanos planos, pero que nosotros no lo llevamos, ¿no? O sea, nosotros como tema de avance no lo tenemos, pero está también considerado dentro de lo que es los enteroparásitos. También se puede transmitir por fomites. ¿Qué son los fomites? Los fomites son cuerpos inanimados, ¿no? Es decir, objetos inanimados. Entonces, en este caso, estos objetos inanimados pueden ser como los juguetes que van a transportar los parásitos, ¿no? Los huevos. Por ejemplo, en las guarderías, los niños tienen juguetes, ¿no? Tienen tal vez el cubo Rubik,
alguna muñeca, ¿no? Y una niña que esté infectada con la oxuriasis le presta a otro niño que no tiene oxiurus. De esa manera, algunas veces se meten en la boca los objetos, la muñeca o el lapicero, ¿no? Le empiezan a chupar, ¿no? Entonces puede ingresar por ahí. Ya es muy importante. Entonces, las amebiasis, yardiasis, las oxuriasis, ¿ya? Entonces también puede ingresar por la vía cutánea, ¿no? Cuando hablamos de las uncinariasis y las estrongiloidiasis. Hemos dicho que las uncinariasis van a ser producidas por dos agentes etiológicos, el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. El Ancylostoma duodenale va a ingresar hasta por la vía oral. Sin embargo, las uncinarias, el Necator americano es meramente ingresa por la piel. Hemos dicho que la piel no importa si no tiene lesiones, porque ellos secretan sustancias para poder perforar la piel y alcanzan hasta la circulación sanguínea. De esa manera van a ir por la circulación menor, perforan lo que es el intestino y llegan hasta los pulmones, que es el órgano blanco afectado por el ciclo de Los, ¿no? Y en relación a ese ciclo de Los se produce lo que es el síndrome de Leffler, que hemos dicho, que hay tos, disnea y aumento de los eosinófilos, ¿no? Entonces, eso nos va a producir, ¿ya? O los estrongiloidiasis, que es producido por el Strongyloides estercoralis, que también es un nemátodo geohelminto. Los dos son geohelmintos. Solo el oxiuro también es nemátodo, pero no es geohelminto. ¿Cuáles van a ser los mecanismos patogénicos? Hemos dicho que es meramente exfoliatriz, ¿no? Cuando hablamos de los enteroparásitos, pero también tienen todas estas acciones, nos puede producir. Por ejemplo, cuando hablamos de las teniasis, hemos dicho que la tenia solium tiene una doble corona de ganchos, ¿no? En un número de 2 a 3 docenas de ganchos que se va a sostener con esos ganchos en la pared del intestino, ¿no? Ahí se va a empezar a sujetar y al sujetar empieza a producir traumas, ¿no? Lo va a morder, ¿no? Entonces esos 6 ganchos que tiene, entonces lo muerde y además tiene rostelo, ¿no? Y nos va a producir, ¿no? Trauma, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la obstructiva, también es un enteroparásito, la Ascaris lumbricoides, y nos puede obstruir, ¿no? Obstruir el intestino por el ovillo ascaridiano. Cuando a ustedes les pregunte cuál es el parásito que nos va a producir la obstrucción intestinal, ustedes van a decir Ascaris lumbricoides, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que mi paciente tiene obstrucción intestinal? El paciente, digamos, va a decir, va a traer la mamá y te va a decir que el niño ya no hace popó, ¿no? Y tú le preguntas si es que ha eliminado gases, ¿no? Ya no elimina gases, ¿no? O desde cuándo no hace popó, y te va a decir desde el jueves, ¿no? Y estamos ahora en miércoles. Entonces, a veces los mamás se descuidan, ¿no? Tantos días esperado que no haga popó. O algunas veces el motivo de consulta es de que ya ha empezado a vomitar esos fecales por la boca. Y tú la auscultas al niño y no tiene, si es que no ha vomitado esos fecales por la boca todavía, le auscultas y no hay ruidos hidroaéreos, ¿no? No hay ese sonido que tenemos, ¿ya? Entonces, hay ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿ya? No está eliminando gases, hay obstrucción intestinal y buscamos la causa, ¿no? Entonces, si es de un área endémica, de un área tropical, ves al niño que está pálido, al examen físico ves general está pálido, caquético, ¿no? Piel y mucosa está deshidratada, ¿no? Y además el abdomen está globoso y tú palpas ahí, hasta se puede palpar lo que es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Se puede palpar, ¿ya? Entonces pedimos una radiografía y vemos esta obstrucción, ¿no? Por ovillo ascaridiano. Entonces, lo más frecuente, obstrucción intestinal en los niños que va a ser causada con mayor frecuencia es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Que es un nemátodo también, un geohelminto, les dije, ¿no? Tóxicos, ¿no? Estos parásitos, los enteroparásitos, secretan sustancias o excretan sustancias que nos produce, por ejemplo, inflamación en el área afectada, puede ser. También, como cuando hablábamos de las yardiasis, producen igual, secretan sustancias que nos puede producir alergia, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la patogenia y las manifestaciones clínicas, no? Los síntomas generales que tenemos que tomar en cuenta en estos enteroparasitosis, ¿no? El paciente viene por pérdida de peso,
¿no? No tiene su peso no está adecuado para la edad. Ese es el motivo de consulta. Ya, entonces si te dice, mi hijo antes pesaba, digamos, ahora tiene 6 años y pesaba, digamos, 22 kilos, ¿no? Es lo normal. Pero ahora hace desde un mes, 2 meses, he sentido que está bajando de peso. Veo que ya no come, ¿no? No quiere comer, no está jugando, solo veo que quiere dormir y hasta la profesora me ha dicho que en el aula se pone a dormir, ya no juega con los niños, ¿no? Entonces te tiene que llamar la atención por qué ya no está jugando. Y tú le revisas piel y mucosas, están pálidas, ¿no? Piel y mucosas pálidas, apenas está respirando, la frecuencia cardíaca está disminuido, ¿no? Hemos dicho en la anemia, por ejemplo, al principio hay taquicardia para compensar, pero después ya no hacemos caso, hay bradicardia, ¿no? Por eso ya no puede jugar. Y si es Ascaris lumbricoides, está aumentado de volumen su estómago, ¿no? Pueden ver expensas en este caso sería del Ascaris lumbricoides, piel y hueso y su panza aumentada, ¿no? Pero no come, se dan cuenta. Mira nomás la comida. A veces quiere comer chisitos, esas cosas, ¿no? Golosinas nada más. Ya tiene alteración en el apetito. Y además ahora veo que ya tiene dolor abdominal, tiene deposiciones líquidas, ¿no? Si hablamos de la yardiasis, cuando es crónico ya son deposiciones más de un mes que son verdosas, hasta liantéricas puede ser, ¿no? Y nos va a complicar con lo que es el síndrome de mala absorción, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de las amebiasis, ya hay deposiciones líquidas con moco y sangre, disentéricas, ¿no? Dolor abdominal y todo lo que es malestar general, ¿no? Los síntomas psíquicos en el sistema nervioso, cuando hablamos de las tenias, produce también, ya los oxiurus también produce irritabilidad porque no puede dormir el paciente, ¿no? Hay cambios en la conducta, no está completando el sueño, entonces anda siempre enojado, irritado de pronto, ¿no? Ya está irritado, antes no estaba así, pero ha botado tal vez algún gusano. Ah, sí, unas 2 veces he visto que ha arrojado lo que son los ascaris lumbricoides, esos gusanos larguitos, parecen fideos, no planos, sino son cilíndricos, les va a decir, ¿no? Como esos fideos de cabello de ángel, el alambre que le decimos así, ¿ya? Entonces, a veces siente vergüenza, ¿no? Porque imagínense cuando van al centro, los niños de 5, 6, se les sale un gusano por el busito, pan, calla, ¿no? Justo el niño nomás está. Entonces, si una vez se te ha salido el gusano, en otra te va a salir. Si tú ves el gusano, obviamente ya tienes que tratarlo, no necesitas hacer coproparasitológico, ¿no? Para eso es importante la morfología de la parasitosis, ¿no? De los parásitos. Entonces, cuando estén en áreas rurales, no tienen ni siquiera el laboratorio y solo por la clínica y la morfología del parásito podemos tratar, chicos, ¿ya? Síntomas alérgicos también puede presentar en la ascaris, en lo que es más que todo el prurito es intenso en la oxuriasis, pero puede haber prurito así muy leve en las teniasis, ¿no? Se dice que la tenia solium, yo he visto con más, ¿no? Que algunas veces pueden eliminar a los proglótides de tenia saginata, ¿ya? Los pacientes que se alimentan a expensas de carne de vaca suelen eliminar pequeñas proglótides, ¿no? Es decir, las proglótides son más grandes, les había dicho en la tenia saginata. Entonces, traen a veces, esto me ha salido por el pantalón, ¿no? Algunos utilizan lo que son los trajes y se les sale, los pacientes oficinistas sentados y se paran y se le ha caído. Entonces, por eso sienten sensación de vergüenza porque qué tal se le sale, ¿no? Cuando está depositando el dinero, ¿ya? Es muy importante. Puede producir estos enteroparásitos urticaria, reacciones alérgicas, ¿no? O manifestaciones de hipersensibilidad que les decía tipo 1, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones en estas enteroparasitosis, ¿no? Los prolapsos, hemos dicho. En este caso, por ejemplo, más hablamos de lo que es la Ascaris lumbricoides. En las teóricas hemos hablado, la Ascaris lumbricoides produce como complicación la obstrucción intestinal que les dije hace rato. Ahora, esto, ¿qué ven ustedes? ¿Qué es esto? ¿Es un prolapso, doctora? Esto, este que está saliendo el gusano. Perforación. Excelente, ¿no? Perforación del intestino es también una complicación que les he dicho, ¿no? Perforación. Otra complicación del Ascaris lumbricoides es el vólvulo, ¿no? El vólvulo, ¿qué es el vólvulo? Esto,
este no puede ser prolapso porque se le ha salido del ombligo, ¿no? Entonces, los vólvulos son como ahorita vean, tal vez tienen alguna chompa, ¿no? Si están en áreas que sean frías, ¿no? Atiplánicas, entonces se vuelve a ingresar la parte extrema adentro, ¿no? Como en este caso. Entonces, puede ser, a eso se llama vólvulo. Entonces, también las ascaris lumbricoides producen vólvulos, ¿ya? Vólvulos de lo que es del intestino, ¿no? Entonces hay que devolvular, sacarlo y se va a normalizar, ¿no? Cuando he hablado de prolapso rectal, hemos hablado en la tricocefalosis, ¿no? Y la tricocefalosis no está como enteroparásito, ¿no? Entonces, en todo niño que no crece, tienen que pensar en parasitosis, ¿ya? En todo niño, a menos de que ese niño sufra también de lo que es el hipotiroidismo, ¿no? Hay niños que no juegan, siempre están sentaditos, ¿no? Desde que ha nacido no me molestaba, siempre dormía y dormía, ¿no? Entonces, a veces dicen las mamás solteras, ¿no? Dicen, es que a mí me entiende mi hijo y me deja trabajar, ¿no? Y en la mañana le deja con biberón, se va y vuelve al mediodía y tengo que todavía hacerlo despertar, no quiere despertar, ¿no? Entonces, a veces los niños ya tienen 7 años y tú le ves cuántos años tiene tu hijo y parece de 3 años, ¿no? No tiene 7, ¿no? Entonces algo está pasando. ¿Come? Sí, apenas. Y le ves bien delgadito, ¿no? Mal, está agotado, parece agotado, apenas está respirando, me parece. ¿No? Entonces, tienen que sospechar. Si yo sospecho, por ejemplo, mi niño no crece, entonces le hago un coproparasitológico y ahí no encuentro nada, por lo menos hago el seriado y no hay nada, entonces hago lo que es las hormonas, voy a medir las hormonas de la tiroides y puede estar bajo. Y varias veces se ha visto, por eso cuando ustedes hagan, ya trabajen, hacen controles en el niño, ¿no? El crecimiento, el peso y talla, siempre hay que ir midiendo, tiene que ir aumentarse. Si se estanca, entonces tenemos que pensar en algo, algo está pasando porque hay que buscar la causa, ¿no? El diagnóstico siempre en estos enteroparasitosis, ya les había ido mencionando, la sintomatología, mucho depende de la intensidad del parásito, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a orientar mediante la clínica, ¿no? Y además, si el paciente viene anémico y es procedente de un lugar endémico, como que ya lo estamos clavando el diagnóstico, vamos a solicitar un coproparasitológico para buscar la presencia de huevos en la materia fecal. Si en la primera sale negativo, en caso de que esté anémico y viene del área endémica, tengo que repetir otra vez mi coproparasitológico. Algunas veces tenemos esa falencia, hay esa falencia en los centros de salud, que porque viene anémico pensamos que es por aporte en la comida, ¿no? Hay deficiencia del aporte calórico y solo tratamos la anemia, pero tenemos que buscar la causa de la anemia, por qué se está produciendo, ¿no? Entonces, hay causas de la anemia, ya sean por aporte o tal vez tiene alguna patología muy crónica o alguna enfermedad eh, como si fuera alguna leucemia, ¿no? Entonces, es importante no solo tratar la anemia, porque si tiene parásito, nosotros tratamos solo la anemia, sigue, va a estar, nunca va a mejorar la anemia, ¿no? Entonces, tratamos primero la causa y luego después la anemia, ¿ya? Podemos utilizar también otros diagnósticos que hemos dicho, métodos de concentración, métodos de flotación, que son exámenes de diagnóstico directo en la parasitología, ¿no? Por ejemplo, los recuentos de los huevos por el método de Cato-Cats, ¿no? O los métodos de Stoll también sirve para el recuento de huevos. Y como hemos visto en las oxiuriasis o en las estronquiloidiasis, es por la cantidad de huevos, vamos a decir si es leve, moderada o grave, ¿no? En la oxiriasis, por ejemplo, no hacemos lo que es el coproparasitológico, sino el test específico para diagnosticar la enterobiasis es el de Graham. Y hemos dicho que se hace, agarramos un bajalenguas, ¿no? Y le ponemos con la cinta scotch al lado que empiece a pegar, ¿no? Y eso se coloca en la región perianal, abriendo lo que separando los músculos, el glúteo mayor, entonces, y colocamos y le damos, o raspado, les dije, ¿no? Le dan una vuelta o dos vueltas, hasta tres pueden dar, no, pero 15 vueltas, ¿no? Algunas veces he escuchado decir, le dan 15 vueltas. Imagínense, ya van a estimular y relajar el esfínter anal y va a salir popó nada más, ¿no? Sus heces fecales. Entonces, por lo menos, o lo pueden tener si no quieren darle la vuelta,
por lo menos 3 minutos puede estar, ¿no? Y de ahí vamos a llevar al portaobjetos y al microscopio podemos observar los huevos y las larvas también, ¿no? A simple vista las larvas se puede observar, ¿ya? Entonces, eh, en todas las parasitosis, como una compañera decía, en todas las parasitosis, cuando ya hay mayor infestación de parásitos, los pacientes tienen esa característica, además de estar bajados de peso, están desnutridos a la vista, los ojos hundidos, piel y hueso, decoloración de la piel aumentada, ¿no? La pigmentación, los cabellos, el signo en bandera, ¿no? Que están quebradizos, como si hubiese tenido tinte, pero nunca le han hecho tinte al niño, ¿no? Entonces, eso nos va a guiar. Además, hay erupciones cutáneas en todo su cuerpo, ya, que no son pustulosas, ya, entonces eso nos llama la atención. De esos niños nosotros solicitamos el coproparasitológico y sí o sí hay un zoológico de parásitos en las heces fecales, ¿no? Y si mi paciente tiene anemia, lo hago el hemograma y ahí voy a encontrar hasta los eosinófilos van a estar elevados. Si mi paciente viene porque está anémico, no me habla de gusanos nada, algunos tienen vergüenza, no me va a decir cochino, dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por la anemia o porque no come el niño viene y tú le pides un hemograma y ahí va a estar elevado los eosinófilos y tú le vas a decir, aquí está elevado algo y te voy a pedir un coproparasitológico. Vas a traer el popó. Ustedes ya saben cómo se pide las muestras, ¿no? Entonces, si le explican bien, lo va a hacer bien y vamos a tener buenos resultados, ¿ya? También así pueden realizarlo. ¿Cómo hago tratamiento? ¿No? Utilizando estos magníficos medicamentos, ¿no? El mebendazol, ¿no? En caso de las teniasis se utiliza, o el praziquantel que les dije, ¿no? Por eso se hace también desparasitaciones con mebendazol o albendazol, ¿no? Las desparasitaciones en áreas endémicas se hace una vez al año o 2 veces, una vez al año donde no es endémico, pero hay parasitosis, pero digamos en otros lugares, en áreas rurales, ¿no? Y donde se ve mayor presentación de estos parásitos 2 veces al año, se puede hacer cada 6 meses, ¿ya? Porque en áreas rurales, por ejemplo, no hay laboratorios, entonces no hacen coproparasitológicos, pero en la ciudad no necesitan hacer profilaxis, ¿no? Tienen agua potable, algunas veces las mamás en las ciudades hacen profilaxis, ¿no? Pero a veces puedes barrer con toda la flora intestinal, toda la microbiota, ¿no? Y los pacientes quedan con deposiciones líquidas por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que administrar también eh, medicamentos para que se normalice la flora intestinal. Podemos utilizar flubendazol o nitazoxamida, hemos dicho en las oxuriasis, ¿no? Entonces, en todos los nematodos se utiliza el mebendazol, en las yardiasis también vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, es muy importante. Por eso le das eso y si es que estaba sufriendo de yardiasis, le va a eliminar la yardes, si es que estaba sufriendo de niasis, a todos ellos, ¿no? Entonces, y después si quieren hacer estudios, como ustedes ya realizan desde el primer año, lo que son los trabajos APA. Entonces, con mayor facilidad, ustedes cuando vayan a provincia van a hacer estudios de casos, ¿no? Factores de riesgo, la prevalencia, por qué se presenta en los niños menores de 2 años, ¿no? ¿Por qué, digamos, la relación por ejemplo, de las yardiasis? ¿Por qué un trabajo pueden hacer? ¿Por qué los niños de menores a 2 años o un año, los lactantes, sufren más de yardiasis, ¿no? Los que lactan la fórmula, que los niños que consumen leche materna exclusiva no sufren de yardiasis, ¿no? ¿Por qué? Pueden buscar también esos estudios, pueden hacer, ¿no? ¿Qué influye? ¿Cómo vamos a prevenir? ¿No? Ya sabemos, si ingresa por la piel hay que utilizar calzado, ¿no? Si es que por la piel más que todo ingresa, pero si es que se echan también puede ingresar por la piel intacta, les dije, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evitar el contacto con la tierra más que todo en los niños. Si es que juegan con la tierra, pues ustedes mismos digan, involúcrense, siempre tienen que tener calidad humana, aparte de ser excelentes profesionales. La calidad humana es muy importante, aunque tengan doctorados, tenemos que ser humildes, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, si nosotros hurgamos la tierra y no nos lavamos, podemos llevar huevos de estos parásitos y de esa manera nos podemos infectar. Si los mayores a veces todavía nos olvidamos en lavar la mano, peor los niños, ¿no? Si solo le dices lávate la mano, entonces no se lava bien, le da un chorrito y listo, no se ha lavado bien las manos, ¿no? Entonces la persona mayor tiene que lavarle. Ya los niños de 9 años ya se lavan bien, pero hasta los 7 años, por lo menos hasta 9 algunos,
tienes que lavarlo las manos y enseñar el modo de lavar, ¿no? Adecuadamente. Y después fomentar también en la construcción de las letrinas. Es muy importante, ya que si toda la población tuviese letrinas, ¿no? Entonces no puede haber estas parasitosis. Por eso algunas les recalco, algunas ONGs construyen, ayudan con materiales para construir las letrinas y algunas comunidades quedan insatisfechos, ¿no? Porque ¿cómo solo nos va a regalar baños, ¿no? Construcción de baños, yo quiero un cuartito, ¿no? Una habitación, ¿no? Así dicen, entonces no quieren. Entonces ustedes van a explicar la causa, ahí entramos nosotros, ya que por estas situaciones, si tú sigues haciendo tu baño, ¿no? O sea, las deposiciones fecales al aire libre, ¿no? O sea, no tienes un lugar donde hacer y esos llevan los parásitos, esos vectores, todo lo explicas, ya, entonces por eso es importante, va a ir disminuyendo, ¿no? Las parasitosis. ¿Ya? Porque algunos también tienen lo que son los pozos ciegos, ¿no? Hacen hueco en la tierra, unos 2, 3 metros, y ahí lo construyen, y ahí hacen sus popós y todo, pero hay otros más allá que toman aguas de pozo, no tienen agua potable e igual nomás están contaminando, ¿no ve? Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. ¿Ya? Y el lavado de manos, tienen que siempre recalcar, enseñar el lavado de manos, ¿no? Lo que ustedes llevan, ¿no? El laboratorio, ¿no? Se les enseña a lavarse las manos, cómo es adecuadamente se debe lavar, no solo las licenciadas, porque a veces las licenciadas están malhumoradas y a veces no les dicen, ¿no? Cómo tienen que lavarse las manos. O algunas veces los pacientes son también, te hacen renegar, no, no por eso tienes que tratar mal a todos los pacientes, ¿no? Aunque te haces renegar, será el número 12, pero el número 13 no tiene la culpa por pagar los platos rotos, digamos, del número 12, ¿no? No todos los pacientes son agradecidos y buenitos, no todos los pacientes te entienden, ¿no? Entonces, como en la familia, siempre de los 5 hermanos, alguien es el más saltón, ¿no? Y siempre hay eso. Ya chicos, entonces de esa manera vamos a prevenir las parasitosis. Espero que les haya servido de algo la clase y nos vemos la subsiguiente clase, ya que la siguiente que viene es examen, ¿no? Así que vayan preparándose, estudien, léanlo y de esa manera van a salir fortalecidos en sus conocimientos. Buenas tardes a todos, que tengan